Siempre me había preguntado por qué no había demasiados programas que nos contaran acerca de la promotoría cultural. ¿Qué es lo que se hace en pro de las artes? Lo que hay detrás de las grandes exposiciones y quién lo hace. Así nace A las 7 con un programa donde podamos mostrar quiénes son los protagonistas que dictan las ideas y el desarrollo cultural y artístico de la ciudad. Tienes que ver este programa porque puedes aprender de cada uno de mis invitados. ¿Aprender qué? De sus experiencias, de su expertise, de cómo han salido adelante. Y este programa también es un homenaje a todos ellos, los que hacen el quehacer cultural. Todos los martes a las 19 horas, Facebook de la Secretaría de Cultura de San Pedro Garza García. Todos ellos los vamos a reunir en este programa, A las 7 con. Hey, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al primer programa de A las 7 con, un programa donde conocerán a los protagonistas de la promotoría cultural, aquellas personas que con su inteligencia y su pensamiento dictan qué es lo que se hace en Nuevo León en cuestión de museos, galerías, centros culturales, quehacer cultural en Nuevo León. Les doy la más cordial bienvenida a el primer programa. En este transcurso de la primera temporada veremos a personajes excepcionales. Pero antes, los invito a que tomen su teléfono celular, lo desbloqueemos y yo sé que ya están en la página de la Secretaría de Cultura de San Pedro y vamos a dar compartir. Compartámoslo, yo ahorita lo estoy haciendo en tiempo real con ustedes. Vamos a compartirlo en... Aquí está, compartir, lo voy a compartir en mi... Vamos a dar compartir. Aquí está ya. Yo ahorita lo estoy haciendo en tiempo real con ustedes. Ya lo compartí. Entonces, vamos ahora sí a disfrutar de este programa. Miren, ahí atrás está mi bicicleta. Me vine en bicicleta al programa para utilizar la bicirruta de San Pedro Garza García. Nuestro alcalde está haciendo una cosa muy padre con la movilidad. Entonces, usemos la bicirruta para transportarnos a diversas partes aquí de San Pedro Garza García y utilicemos la calle en bicicleta. Ahora bien, demos inicio a este programa. Estoy muy contento. ¿Por qué? Porque tengo a una personalidad de la cultura y los artes a nivel internacional. Una mexicana de corazón, pero pues cubana. Tayana Pimentel, bienvenida. Es un honor tenerte aquí conmigo en la primera temporada, el inicio de A las 7 con Tayana, ¿verdad? Cuéntanos acerca de ti. ¿Quién es Tayana Pimentel? Cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, para mí es un honor ser tu primera invitada. Muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta a mí y sobre todo al Museo Marco, que es un símbolo de esta ciudad y de este estado y del país. Pero bueno, te voy a contar un poco quién soy yo, Tayana Pimentel, en el mes de junio del año 2020. Soy un ser humano preocupado por el futuro, pensando sobre todo cuál va a ser la vida de los museos después de la pandemia del COVID-19. Desde luego preguntándome e imaginando cuáles tendrán que ser las nuevas estrategias para que el público siga disfrutando y creyendo en las instituciones culturales como una forma de pensamiento y como aquella arena o aquella plaza donde se debate el quehacer humano. Entonces, esa es la persona que está sentada contigo hoy conversando. Gracias. Y por eso te agradezco que me hayas invitado, porque es probablemente el primer momento en el que voy a reflexionar sobre estos meses que han pasado. Estos meses que han pasado en soledad. Yo te diría que probablemente la primera convivencia profesional que tengo es esta que estoy teniendo contigo. Uy, qué honor, qué honor. Y bueno, salí, lo hice con mucho valor porque creo que es momento de comenzar a replantearnos y de empezar a volver a ocupar el espacio que nos tocará convivir con otra disciplina, con otra responsabilidad. Sin embargo, tenemos que retomarlo.
y tenemos que decir dónde vamos a estar y cómo vamos a estar. Entonces, bueno, esa es un poco la persona que soy yo hoy en día. Sin embargo, también soy una profesional, primero que todo. Una profesional que cree en la construcción de las exposiciones, es decir, que cree en la curaduría como una manera de transmitir conocimiento, como una manera de crear memoria, como una forma de educar a nuestro público, no solo estéticamente, sino como una manera de crear conciencia a través de las exposiciones y de los artistas con los que trabajamos. Entonces, yo te diría que yo soy eso, soy ante todo un lobo profesional, ¿no? Yo me defino a mí misma por eso, por mi profesión, y creo en ella profundamente. A ello dedico el 80% de mi tiempo productivo. Y bueno, tengo otra parte de mi tiempo que es muy privado, es muy personal, donde conviven esas dos nacionalidades que yo tengo. Soy cubana y soy mexicana. Yo te digo un dato muy curioso, pero yo tengo más tiempo viviendo en México que el que viví en Cuba. Wow. Entonces, bueno, ya es algo muy importante, ¿no? Sin embargo, cuido mucho mis raíces, cuido mucho el lugar donde nací, donde me eduqué en primera instancia, y sé cómo y en qué lugar se encuentra en mi construcción intelectual, ¿no? Esa Cuba con todas sus paradojas, con todos sus problemas políticos que forman parte también de quien yo soy. Increíble. Mira, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en el arte? Porque tienes un currículum espectacular de exposiciones construidas en el extranjero. Has estado de directora y coordinadora y curadora de lugares importantísimos. ¿Cómo iniciaste tú en el arte? ¿Qué te dijo? O sea, ese gusanito, yo quiero dedicarme a esto, porque generalmente todos relacionamos la cuestión artística con quiero ser artista, quiero ser guitarrista, quiero ser cantante, pero una situación que nos lleva a un pensamiento crítico para gestar, tú lo dijiste ahorita, conocimiento, memorias y educar en el arte. ¿Cómo fue? Bueno, mira, tú me decías que este programa es ameno, ¿no? Claro. Que aquí la Mírame, idea es mírame que cómo nos estoy sentado. Amén. conozcamos. Sí. Bueno, yo soy una persona brava. O sea, yo tengo creo mucho en lo que hago. Ya. Y yo creo que eso ha definido una buena parte también de mi vida Ya. profesional, ¿no? Pero cuando yo comencé en el mundo del arte, era muy joven, tenía 22 años. Me gradué de Historia del Arte, de la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La Habana, y comencé a trabajar en el Museo Nacional de Arte Wow. de Cuba. Ujú. Entonces, mi labor era como aprendiz, obviamente. Era un asistente de investigación, lo que se llamaría hoy en día un asistente de curaduría. Y trabajaba catalogando la colección de arte italiano del museo. Mi jefe era un hombre sabio, era un wise man, era un hombre que sabía absolutamente todo de arte italiano. Tenía o sea, era este tipo de personaje que lo llamaban de Estados Unidos para que fuera a analizar un cuadro específico, porque él había descubierto cuadros importantes de la veduta italiana en segundas capas pictóricas, en cuadros que estaban en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Entonces, este personaje fue mi primer jefe y con quien yo primero trabajé. Me enseñó muchísimo. Primero que todo me enseñó de pintura, por ejemplo. Algo a lo que no me dediqué. Sin embargo, me enseñó mucho a ver una pintura.
Con él aprendí a entender qué cosa era la capa pictórica, cómo estaba pintada, hacia dónde te llevaba el análisis histórico de esa pintura, qué épocas definían. Tú tienes que tomar en consideración algo, o sea, una colección de arte italiano del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, como cualquiera de nuestros museos nacionales de Bellas Artes, no es una colección de primer nivel, ¿no? Digamos, no es la colección del Vaticano, ¿no? Entonces es una colección que tiene de todo. Hay efectivamente cuadros de primera, como son esos ejemplares fantásticos de los que yo hablo de la veduta italiana. Sin embargo, hay cuadros de artistas de segunda y de tercera, y también hay cuadros de anónimos que ni siquiera se sabe de dónde salieron ni quiénes son. Pero lo importante para un museo es tener toda su colección catalogada y perfectamente bien estudiada. Entonces yo me dediqué a eso por 2 años de mi vida. Como te decía, aprendí mucho. Este señor, por ejemplo, me enseñó algo muy curioso. Me enseñó esa labor del anticuario que hay detrás de un investigador también de arte. Él me enseñó a ver el cuadro por detrás. Toda la historia que hay en un cuadro. O sea, los cuadros son fantásticos en el anverso porque tienen todas las etiquetas que te van contando, por ejemplo, de qué casa de subasta salieron, en qué año se vendió de tal dueño a tal dueño. Entonces tú aprendes a descifrar, por ejemplo, si el cuadro recorrió Italia, Estados Unidos, o se fue de Roma a Amberes, o cuál fue el camino que recorrió la pieza. Había muchas piezas que tenían toda esa historia detrás, y habían otras tristes, desafortunadas, que no corrían con la misma suerte. Sin embargo, yo aprendí todo esto con este señor, con el maestro Núñez, y fui muy afortunada en tener un primer profesional conmigo que era un gran ser humano, que disfrutaba enseñarle todo esto a una joven. Pues yo, como cualquier joven, me iba de fiesta, ¿no? Entonces llegaba a trabajar y bueno, pues había estado de fiesta también, pues a los 22 años, pues eso hacemos, ¿no? Sin embargo, él tuvo esa paciencia y toda la transmisión de su honorabilidad para alguien que no sé si exactamente lo merecía, pero bueno, tal vez el tiempo dice que sí lo merecía, ¿verdad? Le aprendí muchísimo. Su generosidad conmigo fue inmensa. Por ejemplo, yo vi, toqué, catalogué y fui pasando los grabados del Piranesi, de la serie de las cárceles, del cual hay un ejemplar completo en las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Y bueno, fue toda una época de ilustración en mi vida. Padrísimo. Así empecé yo en esta disciplina. Sin embargo, uno es hija de su tiempo. Y a la par que yo iba aprendiendo todo esto en el sentido estricto de una historiadora del arte, porque yo soy una historiadora del arte de profesión, tanto de licenciatura como de mis estudios de maestría. A la par que yo fui andando por estos caminos en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, había todo un movimiento artístico cubano muy transgresor en términos estéticos, pero también en términos políticos. Y ese movimiento, su parte más joven, pertenecía a mi generación. Entonces, obviamente, a la par que yo iba haciendo toda esta labor de catalogación de la colección, iba también siguiendo la labor y la creación artística de los artistas de mi generación, que estaban en ese momento en el auge en términos internacionales. El arte cubano, tú recordarás, era muy importante en ese momento. De hecho, llegaron varios artistas de esa generación a Monterrey a través de la Galería Ramis Barquet. Y bueno, pues yo seguía a todos esos artistas y quería trabajar con ellos. Estamos hablando, por ejemplo, de Bedia. Estamos hablando de Bedia. De Segundo Planes. De Segundo Planes, de Alejandro Aguilera, de Flavio García Andía.
O sea, yo quería trabajar con esos artistas, yo quería formar parte de esa construcción de discurso. Ya. Entonces estaba muy joven, no me pelaban mucho, la verdad. Sin embargo, con el tiempo fue a lo que me dediqué y creo que básicamente esos fueron mis inicios en este trabajo de la curaduría. Mira, ahorita que mencionaste al maestro Núñez, tu maestro, tu ejemplo, como comentas, cuéntanos, ¿quiénes otros fueron los que te fueron formando en tu quehacer cultural? Mencionaste artistas de primera talla, pero nosotros somos construcción de diversas vivencias. ¿De qué fue tu construcción? Mira, yo tendría que decirte ese término que hay en inglés, my mentor. Ujú. En mi caso específico existe una persona que no fue mi maestro en términos académicos, curiosamente. Sin embargo, Gerardo Mosquera. Ya. Gerardo Mosquera, este gran crítico y curador de arte de origen cubano, uno de las arduas figuras de la construcción curatorial en el continente, y yo te diría que una de las voces vivas más fuertes, siempre con una perspectiva crítica y constructiva de las exposiciones y del arte, ¿no? Cuando yo todavía era joven, tal vez incluso antes, a los 20 años, ya haciendo mi tesis de licenciatura, fui a buscar a Gerardo Mosquera para que en Cuba hay una figura que no existe aquí. Cuando tú defiendes tu tesis de licenciatura, tienes a tu tutor, tienes un jurado, pero tienes una figura que se llama oponente. Esta figura básicamente su función es destruir lo que tú hiciste, ¿no? Ya. O sea, tener una visión crítica de qué es lo que tú hiciste. Y mi compañero de tesis y yo fuimos a buscar a Gerardo, le entregamos el trabajo de tesis que habíamos hecho y lo invitamos a ser nuestro ponente, cosa que él aceptó con una gran generosidad. Y a partir de entonces surgió una estrecha amistad y una guía profesional en mi vida, que es este gran hombre con quien yo coincido públicamente y siempre me honra con comentarios únicos hacia mi persona y hacia mi labor profesional, viniendo de un hombre de esta talla en términos curatoriales y críticos. Creo que ha sido verdaderamente algo excepcional en mi vida y en mi carrera. Yo he estado invitada, o sea, cuando uno se forma profesionalmente, también tiene que ver los lugares donde tú te paras a discursar, el público a quien tú sometes tus ideas, cómo las debates. Y Gerardo ha sido crucial, digamos, en todos estos encuentros profesionales que yo he tenido en primera instancia a través del continente americano. Entonces yo te diría que ese es como el gran tutor o la gran figura mentora que yo he tenido en mi carrera profesional. Pero también debo decirte que siendo curadora de arte contemporáneo, yo te diría que existen otra serie de mentores que yo he tenido y tiene que ver con los artistas. O sea, artistas de quienes he aprendido mucho y con quienes he establecido estructuras de trabajo. O sea, cuando yo comencé a trabajar en el Museo Tamayo como John Curator, también era todavía muy joven, tenía creo que 29 años. Y en ese momento comencé a trabajar con artistas como Teresa Margolles, Santiago Sierra, Miguel Calderón, Francis Salis, Javier Telles. Y con todos estos artistas fui construyendo una estructura profesional e intelectual de debate de ideas, porque cuando uno hace nuevos proyectos de arte, que es a lo que yo me dediqué mucho tiempo de mi vida, hacer nuevas propuestas artísticas, entonces uno discute día a día con el artista cómo construir el discurso, cómo llevarlo a cabo y cómo posicionarse incluso críticamente en relación a la institución que lo asume. Y esas tres pautas fueron pautas siempre esenciales en mi práctica.
Yo siempre me he ubicado en relación a la creación, en relación a el discurso del artista y en relación a la institución que lo cobija. Súper. Oye, Tayana, bueno, y aparte ya vimos todos que eres una apasionada del arte como todos los que estamos aquí. ¿Qué haces aparte de hacer arte? O sea, ¿qué aparte te gusta? ¿Qué gustos? ¿Qué te apasiona aparte del arte? Bueno, te voy a decir que me apasiona enormemente. Yo amo el mar. Es de las cosas que más adoro en la vida. Verlo, escucharlo, disfrutarlo. Obviamente soy una nadadora en el mar, espléndida. Entonces cada vez que puedo me escapo al mar, por obvias razones. Lo disfruto tremendamente, lo comparto con mi familia. Son mis momentos más privados y realmente tengo una relación con el mar muy peculiar, como casi todas las personas que nacimos muy cercanos al mar. Pero yo, como lo extraño mucho, tengo muchos años viviendo lejos de él, entonces cada vez que regreso al mar, tengo una relación con el mar peculiar, muy... yo no respeto mucho al mar como lo hacen otras personas, tenemos una relación muy amorosa entre nosotros, nado libremente, me puedo ir muy lejos, no me pasa nada, no lo sé, no le tengo mucho miedo a los peces, nunca me ha salido un tiburón, entonces no tengo ese problema, me monto en barcos, en lanchas, me tiro lejos, regreso, lo disfruto muchísimo. Creo que el sonido del mar es uno de los sonidos más hermosos que yo conozco. El sonido del mar a distintas horas del día suele cambiar. Tiene elementos sonoros muy distintos según sea de día, de noche, según si estás en el Pacífico, si estás en el Atlántico, si estás en el Mediterráneo. Hace poco conocí las playas de Grecia, realmente me impactaron por su belleza, por la temperatura tan agradable del mar. No era un mar caliente como nuestro mar Caribe, ni un mar frío tampoco, ¿no? Era un mar realmente encantador, con unas piedras muy hermosas. Yo disfruto mucho el mar. Yo te diría que esa es mi primera tarea después de trabajar, es el mar. Pero tengo otra pasión, que es viajar. Sin embargo, como no tengo mucho tiempo ni mucho dinero para hacerlo, entonces cada vez que me invitan a dar una conferencia, a hacer una exposición, en fin, a hacer una labor profesional en cualquier lugar del mundo, yo lo que suelo hacer es que tomo 4 días o 5 días y me voy a conocer alguna ciudad o algún lugar que sea de interés para mí. Tanto ahí sí hago uso y desuso de los museos. Soy una enloquecida visitante de museos, entonces visito muchos museos. No me gusta tanto ir a las galerías comerciales, fíjate. Sin embargo, lo hago por disciplina, voy a las más importantes. Pero sí voy mucho a los museos, voy mucho a las ruinas arqueológicas. Me gusta mucho ir a las tiendas de diseñadores jóvenes. Me gusta mucho el diseño de moda. Me encanta el diseño de moda, entonces voy mucho a las casas de diseñadores jóvenes por todas partes del mundo. Por ejemplo, este vestido que traigo hoy es de una joven diseñadora de moda chilena. Ah, increíble. Entonces voy por todas partes buscando diseños de modas de jóvenes diseñadores. Oye, de hecho, yo a ti te conocí en un viaje. En ¿Ah, un viaje, sí? claro. Y lo hicimos en una reunión en mayo, que se en los mares del American Alliance Museum. Creo que fue la de Houston. Y ¡Claro! me llamaste mucho la atención que dijiste diseño de modas, tu pasión de los viajes. Te conocí en un viaje que hicimos porque yo también soy egresado del ILM, el Instituto de Liderazgo en Museos, de la primera generación. Tú también Claro fuiste. que nos fuimos a Houston. Sí, a Houston, exactamente. Y me llamaste mucho la atención porque obviamente tu acento,
porque ibas vestida siempre bien guapísima, ¿verdad? Es Entonces que dije, qué ¿quién es bárbara. ella? Decía yo, ¿quién es Que ella? hablo Entonces, inglés con un acentazo cubano, ahí pero te tremendo, conocí ya yo, sé. creo que fue en el 2011, 2012 más o menos, Sí, en ya esa sé, reunión en ya sé. Houston. Bueno, este, cuéntanos, ¿cómo nace tu relación con Monterrey? Mira, esa es una pregunta que me encanta que me la hagas. Yo llegué a Monterrey en el año 1997 buscando información sobre el paso de los artistas cubanos por Monterrey. Ya. Yo estaba investigando qué había pasado con los artistas cubanos en el exilio. Ujú. Entonces vine a la Galería Ramis Barquet, que tuve la posibilidad de acceder a todo el archivo de la galería. Me regalaron todos los catálogos de todos los artistas con quienes ellos habían exhibido y tuve la oportunidad de asistir a el último periodo de la cervecería del Ya, Museo de de Monterrey. Monterrey. Ujú. Ya estaban cerrando el museo, entonces justo lo conocí poquito antes de que cerrara, un lugar espléndido. Yo no creo que existiría en este continente otro museo como ese en ese momento. Y desde luego también conocí a Marco. Pero ese fue un paso, digamos, primario por Monterrey. Venía con un objetivo muy claro. Yo vivía en Nueva York en ese momento, entonces traía el tiempo muy limitado. No tuve oportunidad en ese momento de mezclarme con la escena local. Sin embargo, en el año 2000 o en el año 1999, no recuerdo exactamente si fue en el 99 o en el 2000, cuando yo ya trabajaba como Young Curator en el Ujú. Museo Tamayo, vine a ver la exposición de Nuevo Arte Chino al Museo Marco. Ya. Me recibió el encantador y único colega Ramiro Ujú. Martínez, que en aquel entonces era el gerente de exposiciones del Museo Marco, y Ramiro tuvo a bien invitarme a la Galería BF15, Ujú. un espacio fantástico que reunía a un grupo de jóvenes creadores regiomontanos. BF15 me enseñó a mí que en el norte existía un movimiento de arte que yo no conocía. Te estoy hablando que conversando con Pierre y con Su socio, sí. perdón, El socio que tenía él, el sí. socio exactamente, quien todavía vive Sí. en Monterrey hoy en día, pues a través de ellos me transmitieron una pasión enorme por todo lo que estaba ocurriendo en Monterrey. Así conocí yo a los colectivos Tercero un Quinto, Marcela y Gina, conocí a Rubén Gutiérrez, conocí a ver a quién más, a Ismael Merla, conocí a Lorenzo Ventura y conocí a toda una generación de artistas muy nobles, ojo, que estaban comenzando con un fuerte discurso artístico, pero que llegó a convertirse en un impacto nacional, yo me atrevería a decir. Y ahí fue entonces, digamos que yo comencé por el movimiento artístico regiomontano y por el movimiento artístico tijuanense, es que yo comencé una investigación que se titula El Norte y que tengo a bien, estoy pensando retomarla y concluirla como una exposición para el Museo Marco. Yo creo que eso sería hacerle honor a uno de los momentos más brillantes que ha existido en la creación artística en Monterrey, que se conjugó con la práctica de otros artistas, como el caso de Mario García Torres, Ujú. por ejemplo. Pero yo creo que habría que hacer honor a todos estos artistas que construyeron discursos y discursos trascendentales al inicio del siglo XXI en el norte del país, principalmente Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y, ojo, en el sur de Estados Unidos, San Diego, San Antonio sobre todo. Entonces, ese es un proyecto que yo dejé inconcluso por otros compromisos que asumí en la vida
y creo que ha llegado el momento de retomarlo y de llevarlo a buen fin. Entonces, así llegué yo a Monterrey y espero darle continuidad a través de este proyecto que te digo, titulado El Norte. Bueno, y entonces, ¿cómo observas tú ahorita la escena de la promoción cultural en Nuevo León? Mira, yo creo que existe un segundo momento de la escena. Sin embargo, tengo una serie de preocupaciones. Me preocupa el seguimiento que se le da a la creación artística en Monterrey, porque corremos un grave riesgo. El riesgo que corremos es el de seguir formando talentos y que se escapen a la Ciudad de México. Hoy en día, una buena parte de los creadores trascendentales regiomontanos viven y operan en el circuito de la Ciudad de México. Dos de ellos han tenido la fortuna de trascender y ubicarse en la escena internacional, que son Mario García Torres y el tercero, un quinto. Sin embargo, yo te diría que es una pena que Monterrey no cobije a sus artistas a través de un sistema de becas más fuerte, más poderoso, a través de un apoyo del mecenazgo dirigido hacia los jóvenes artistas en Monterrey. Ojo, están despuntando nuevamente artistas importantes en Monterrey. Si no los cuidamos, los vamos a volver a perder. Entonces, yo te diría que estoy notando creadores artísticos muy buenos, prefiero no dar nombres, pero estoy notando incluso un par de artistas que yo te diría que ya están preparados para saltar, pero me preocupa que salten y se vayan. ¿Por qué? Porque no le damos espacio a sus creaciones. Y yo creo que ya los deberíamos estar siguiendo y ya les deberíamos estar dando oportunidades. ¿Y de qué forma, aparte de, como tú comentas, en la cuestión de cobijarlos, apoyarlos, o la especie del mecenazgo, o darles lugares, cuál sería una manera inteligente para generar apoyos que realmente sean sustantivos para que ellos puedan crecer y, obviamente, poder quedarse aquí como base, pero poder salir con su nombre a nivel internacional? Mira, yo creo que lo interesante de la globalización, de hecho esta es una idea que le voy a robar a Gerardo Mosquera, es que lo local alimenta lo global y viceversa. Es este inteligente mecanismo que se han generado en algunas ciudades del mundo. Y yo pienso que nosotros tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender de ciudades que no son precisamente las grandes capitales del mundo, no son Nueva York, no es Londres, no es París. Sin embargo, son ciudades que desde los márgenes, como es el caso de Barcelona, pero Monterrey es la Barcelona de España, ojo. Sí. ¿Por qué no estamos sabiendo aprovechar eso? O sea, ¿por qué tenemos tanto prejuicio de incorporar a nuestros jóvenes artistas a nuestros museos, a nuestras galerías? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Que no le estamos dando cabida. Los deberíamos estar siguiendo, deberíamos estarle pagando las producciones artísticas. ¿Por qué? Porque así es como se crece. Y porque así vas a tener a dónde regresar. Ya. Si no les damos oportunidad, aquí no van a regresar, porque les van a dar las oportunidades en la Ciudad de México. Únicamente. Yo no digo que no la tengan en la Ciudad de México, ojo, Yo no estoy hablando de una postura ahora localista, regionalista, no. Yo digo que un artista del siglo XXI es un artista de todas partes, pero que también sean de Monterrey, caray. Claro. Bueno, ahora sí, ¿por qué Marco? Cuéntanos, ¿cómo llegas a Marco? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue esa situación de que de repente Tayana Pimentel en el Museo de Arte Contemporáneo? Bueno, yo te voy a contar algo. Yo creo que este delirio mío por el norte ubicaba a Marco como una de las posibilidades más serias para darle continuidad a mi carrera como directora de museo. Tuve algunas otras propuestas, un par de ellas en Estados Unidos, pero tengo un problema, o sea, yo ya migré. Entonces, no sé si se me antoja volver a migrar, la verdad, ¿no?
Digo, si lo tengo que hacer, si tengo que hacer un cambio drástico de vida a mi vida profesional, pues lo tendré que hacer. Esperemos que no sea así. Pero México de muchas formas es mi país. Y bueno, yo consideraba también que salirme del sistema de museos públicos era un siguiente paso también en mi carrera, porque llegar a un museo privado, donde lo público también era importante, obviamente, pero que tiene esta base de ser una AC, implicaba toda una serie de mecanismos distintos de operar que van a ser muy importantes en este periodo de mi vida profesional. Entonces, el Museo Marco estaba acéfalo, y eh, comenzó a darse esa posible conversación. Debo decirte que yo fui muy incisiva, o sea, yo sí quería venir a Marco, y fui muy, muy incisiva, insisto, en la idea de llegar a dirigir Marco. Afortunadamente tuvo una buena respuesta por parte del consejo del museo y del presidente del consejo, y aquí me tienes, aquí estoy en Monterrey, lo arriesgué todo, me cambié de ciudad, cambié de vida, dejé a los amigos de muchos años, estoy haciendo muchos amigos nuevos muy rápido, porque yo también soy muy amiguera, y enfrentando una nueva vida y sobre todo retos que yo no sabía que me iban a tocar enfrentar, pero lo estoy haciendo con mucha seriedad y con mucha disciplina. ¿Y cómo te has sentido? Cuéntame. Bueno, me gusta mucho el paisaje. El paisaje de Monterrey es verdaderamente excepcional, es hermoso. Desde mi departamento veo las montañas y también veo el Cerro de la Silla. Entonces, tengo una vida mucho más tranquila que me permite leer más, me permite estudiar un poco más, pero también viajo mucho porque tenía muchos compromisos de trabajo internacionales todavía agendados y porque mi llegada a Marco ha sido muy sorpresiva para los colegas, sobre todo de América Latina. Entonces me han estado invitando constantemente a que presente quién es Marco, qué es Marco, cuál ha sido su historia, cuál es su papel, digamos, en el circuito de museos en la nación y demás. Entonces, bueno, eso por un lado creo que es interesante. Me he encontrado un grupo de promotores culturales con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas. Encuentro personas muy generosas con quienes ceno, converso, debato ideas, tengo la capacidad de discutir ideas políticas, eso me gusta porque yo soy un ser muy político y no me siento tan entonces alejada del mundo. Y por último te diría que también estoy encontrando poco a poco artistas que son de mi interés y eso te va haciendo tu vida, ¿no? Claro. Eso te va conformando toda una vida. Tengo un problemita, el calor. Ya. Es muy intenso. Sí, muy difícil. Para Creo que me ha conversaciones. tocado un año en que no ha hecho frío. Entonces, bueno, pues eso no me gusta tanto, pero, o sea, me han dicho que me ha tocado un año muy extraño, que normalmente hubiese hecho más frío, hubiera llovido, pero pues ni llovió, ni hizo frío. Entonces me quedé. Oye, y cuéntanos de Salvemos a Marco. Mira, Salvemos a Marco es una campaña que se une al esfuerzo que está haciendo el Consejo de Marco por cuidar y restablecer las finanzas del museo. Yo te diría que en otra época de nuestras vidas no hubiéramos lanzado una campaña tan atrevida, hubiéramos hecho un proceso interno que por supuesto también lo estamos llevando a cabo. Sin embargo, en estos momentos de pandemia ocurre algo. Museo Marco recibe 1/3 de su dinero, de su presupuesto, en el concepto de autogenerados, es decir, por la renta de sus espacios, por la tienda, por la taquilla, por el restaurante. Nada de eso
está ocurriendo y probablemente no va a ocurrir. Es decir, nosotros sabemos que cuando las autoridades lo permitan, vamos a tener una reapertura al museo muy privada, muy personal. Sin embargo, el museo cerró el 16 de marzo. Estamos hablando abril, mayo, junio, julio, de 4 meses de un museo que no está recibiendo un centavo por el concepto de autogenerados. Entonces, tomamos la decisión de lanzar esta campaña, Salvemos a Marco, en la cual se abre la oportunidad a toda la población, a toda la comunidad civil, a toda la sociedad, para aportar algo a el museo que tanto ha entregado a esta ciudad, que tanto nos ha educado en materia de arte contemporáneo, que tiene un fuerte compromiso con la labor educativa, que tiene uno de los programas de arte educativo, yo te diría, más serios que existe en todo el país. Y bueno, es la campaña que hemos estado lanzando y que va por bastante buen camino. Sin embargo, todavía tiene cifras muy conservadoras, los tiempos son difíciles y bueno, estamos apelando a que nuestro público, el público de Marco, continúe con esta campaña y aporte lo que pueda. O sea, cualquier monto que usted le aporte a Marco va a ser significativo para nuestro programa de exposiciones y nuestro programa educativo. Dijiste ahorita algo muy interesante, el público de Marco. ¿Cuál es el público de Marco? Cuéntanos. Mira, el público de Marco es un público de estudiantes, es un público de... Yo veo mucha gente joven en Marco y eso me llena de felicidad. Los sanpetrinos van los fines de semana, básicamente, al museo. Sin embargo, yo veo a la juventud, veo a los estudiantes de la UDEM, a los estudiantes del TEC, a los estudiantes de la UNI, entre semana. Los miércoles, Marco es una fiesta, es una delicia que ya no vamos a vivir por mucho tiempo, hasta que no exista una vacuna para el COVID, ¿verdad? Sin embargo, este museo es una fiesta los miércoles. Sí. Hay pocos museos en México que tienen este nivel de público en su día gratuito. Entonces, es ver a la cantidad de jóvenes que se desplaza hacia Marco para poder tener acceso a sus exposiciones, conmueve. Pero yo te quiero contar algo que forma parte, la campaña Salvemos a Marco ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y no se trata únicamente de recaudar fondos, ¿verdad? Hemos estado pensando qué vamos a ofrecer a cambio. A cambio, vamos a ofrecer al público la oportunidad de disfrutar la exposición de Melanie Smith. Una vez que abramos el público, yo espero que lo más tardío que podamos abrir sea el 1 de agosto. Y vamos a abrir con todas las medidas, toma de temperatura, obviamente el tapabocas será obligatorio, los geles antibacteriales serán también obligatorios, pero queremos hacerle al público un viaje especial por el museo. Es decir, vamos a recibir grupos máximos por hora y media de 20 personas y cada persona va a tener su recorrido por la exposición de Melanie Smith. Súper. O sea, es una oportunidad única porque es una posibilidad de volver al museo a ver usted por sí mismo la obra de arte. Me encanta. Ya no se puede ir a los museos así, o ya no podíamos, porque tenías que estar viendo el cuadro de lado porque había otros 10 alrededor tuyo, oye, por Dios, o sea, es que ya no se podía. Y esto es lo que le estamos ofreciendo al público. Mira, definitivamente el Museo de Arte Contemporáneo está en nuestros corazones de los regiomontanos y pues todos hemos recibido algo importante en el intelecto
y en la inteligencia de ese museo. Muchísimas gracias, Tayana, por ser mi primera invitada. Ya ansío ver tu final curatorial acerca del norte de México con esa gran exposición que no lo dudamos. Y pues esperamos tenerte en otras emisiones de mi programa de A las 7 con. Muchísimas gracias, Tayana, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, ha sido un verdadero placer conversar hoy contigo. Encantado. Y pues a todos ustedes los esperamos la próxima semana con un invitado de lujo. Un invitado que ha sido uno de los grandes promotores culturales de la ciudad, aunque es muy joven. Y siempre recuerda algo: sé tan bueno que no puedan ignorarte. Saludos.